Amén. Y hoy vamos a hablar de muchos milagros que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Vamos a detenernos en un milagro poderoso, tremendo, pero vamos a estar detallando. Todo esto es para que nosotros aprendamos a conocer al Señor. Dice en la Biblia, en el Evangelio del Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 14, verso 7, dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Así dice el Señor Jesucristo. Nosotros, si le conocemos a Jesucristo, conocemos a Dios. Él ha hecho obras maravillosas aquí en la tierra que quedaron en la Biblia plasmada. Son obras maravillosas. Y es más, dice también en el mismo Evangelio, en el capítulo 14, verso 12, dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. A mí me impacta esta palabra porque, de verdad, si nosotros conocemos a Jesucristo, si nosotros creemos, aquí Él dice esto, estas son palabras de Jesucristo: de cierto os digo, de verdad te garantizo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si me conocieseis, si nosotros le conocemos, si nosotros le creemos. ¿Qué significa conocer? Conocer, queridos, es no solo de oídas, no solo un conocimiento intelectual, no solo porque hemos leído de Él. Conocer es tener experiencia con Él. Conocer es tener la revelación, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu sea impactado. Por eso es tan importante que hablemos de Él, que hablemos de la palabra, hablemos de Jesucristo, de las obras maravillosas que Él ha hecho, para que nosotros conozcamos. El único que nos puede traer la revelación de Jesucristo es el Espíritu Santo, el precioso Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en esta tarde se esté moviendo a través de esta palabra que hoy el Señor me ha dado para darte. Que el Espíritu Santo traiga una revelación profunda, una convicción completa. Que el Espíritu Santo venga hoy y traiga esto. Dice en Lucas capítulo 24, 45, dice que Jesucristo les abrió el entendimiento a sus discípulos. Aquí cuenta la historia que ellos estaban, mira, les voy a leer desde el versículo 36, para que ustedes vean cómo los discípulos estaban incluso con Jesús y no les reconocía, hasta que Jesucristo les abrió el entendimiento para que ellos comprendiesen. Nosotros necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento, que abra el entendimiento de la gente a quien le hablamos, de nuestra familia. Es mi oración en esta tarde que cada persona, cada familiar, cada uno de los que estamos orando, que el Señor llegue y abra el entendimiento, así como abrió el entendimiento aquí a sus discípulos. Dice: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Ahí les mostró la evidencia de la resurrección, de la crucifixión, de esos clavos, esas heridas que Él tenía en sus manos y en sus pies. Y cómo todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros,
que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y ahí ellos entendieron, ahí recién ellos se dieron cuenta que ellos estaban con Jesucristo. El Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento. El encuentro con Jesucristo, el encuentro con el resucitado, es el que cambia nuestras vidas. Y hoy vamos a conocer más a Jesucristo, vamos a conocer lo que Él ha hecho, cómo era Él. A mí me encanta leer la Biblia porque descubro que Jesucristo era alguien, una persona 100% Dios, 100% hombre, que era tan normal. Tan normal. Él no era como los líderes que se puedan decir hoy día, que se presenta en las redes sociales y que tienen miles de... Él no mostraba, incluso él hacía los milagros y decía, no cuentes a nadie. Me sorprende tanto nuestro Señor Jesucristo porque Él, incluso cuando Judas le iba a entregar, tenía que mostrar a los fariseos quién era Jesucristo con un beso para identificarlo. Él era tan parecido a los demás. Él vivía como camuflado. Él vivía igual que los demás. Había poder en él, él era santo, él era poderoso. Y vamos a ir viendo, como les dije, los tremendos milagros que él hacía. Tremendos, porque Jesucristo ha hecho milagros que se puedan clasificar. Miles de milagros ha hecho Jesucristo. Y que dice la Biblia en Juan, capítulo 21, 25, que hay muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habría de escribir. Así termina el Evangelio de Juan. Así termina. Imposible haber escrito todo lo que él hizo. Pero la humildad que él tenía, la humildad, ¿por qué? Porque eso era la característica de su relación con su papá, con Dios. La comunión que él tenía. Él sabía su poder, él sabía su esencia, él sabía, y él nunca salió de sus casillas, él hacía, él decía, él siempre fue humilde, él siempre fue compasivo. Que en esta tarde nosotros podamos aprender un poquito más de él, que también nos podamos identificar con él y podamos tomar la palabra que él dijo, que si nosotros creemos en él, las obras que él ha hecho y aún mayores podemos hacer. Qué tremenda esa palabra para nosotros. Milagros que el Señor Jesús ha hecho. Milagros sobrenaturales. Milagros que podemos ver que se clasifican como, por ejemplo, en 4 grupos. Él ha hecho sanidades, curaciones. Él ha hecho liberación de endemoniados. Él ha hecho resurrección de muertos y también ha tenido control sobre la naturaleza. Y muchos más que no están escritos, como dice. Pero yo quiero volver un poquito al capítulo de Lucas, cuando él se estaba encontrando con sus discípulos. Sigue hablando y dice que él pidió a sus discípulos que se queden aún en Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Esa es una palabra muy importante porque después de eso sus discípulos iban a desarrollar el ministerio. Después de ser investidos. Jesucristo ya era investido. Jesucristo dijo cuando él inició su ministerio, aquí se cumple esta palabra cuando dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para hacer estas obras que él ha hecho. Lo dice la palabra. Nosotros los cristianos necesitamos ser investidos. ¿Y qué significa esa palabra investir? Yo he buscado, como siempre busco, porque no sé todas las cosas. Investidura. Investir significa acto por el que una autoridad o funcionario público recibe la titularidad de un órgano y puede ejercer en lo sucesivo las facultades
y atribuciones que el ordenamiento jurídico asigna al órgano mismo. O sea, si nosotros, el Espíritu Santo nos da esta investidura, a nosotros nos da la autoridad, nos da la potestad de ejercer facultades, de tener atribuciones, de tener la autoridad, de tener el dominio, de poder también desarrollar todo como Él nos está dando esa autoridad, nos está dando esa investidura, ¿sí? Que seáis investidos de poder de lo alto. Si queremos ver ese poder de lo alto, que el Espíritu Santo nos dé esa investidura. El Espíritu Santo va a venir sobre toda carne, dice la Biblia. Y nosotros tenemos que creer, tenemos que pedir y tenemos que avanzar, creyendo que tenemos esa investidura para poder ser primeramente y luego hacer todas las cantidades de milagros que podemos ver que Jesucristo hizo. Yo les voy a decir algunos milagros así rápidamente y después vamos a detenernos en uno, que voy a decirles cuál es de una vez. Hoy vamos a hablar del endemoniado gadareno, que ha sido uno casi de lo más impresionante, aparte de la resurrección, que es el máximo milagro de Jesucristo. Vamos a ver, por ejemplo, Jesucristo dice que hizo milagro a una mujer que se llamaba María Magdalena, de la cual salieron 7 demonios. Lucas 8, de 1 al 3. También sanó a un paralítico. También sanó a un hombre de la mano seca. Todo esto están en la Biblia, en los versículos, pero yo quiero ir diciéndoles rápidamente. Él sanó a la suegra de Pedro, que tenía fiebre, que inmediatamente se levantó y le servía, dice. También sanó a la mujer con flujo de sangre, que solamente por tocarle el borde de su manto fue sanada. Sanó a un sordomudo, ¿sí? Sanó metiéndole los dedos en los oídos, dice, y escupiendo, tocándole la lengua y diciendo efata, que significa ábrete. También curó a un hidrópico. Este es un hombre que estaba completamente hinchado y el Señor le sanó. Y estas muchas otras sanidades el Señor ha hecho. Y todas las veces casi que hacía sanidades, había mucha gente que se levantaba en contra de él. Los religiosos, los fariseos, se levantaban en contra de él, de estas obras que él hacía. Jesús obró milagros, prodigios naturales. Podemos decir que Jesús tuvo autoridad sobre la naturaleza. Por ejemplo, vemos en Mateo, vemos en Marcos. Marcos es el evangelio donde vemos las maravillas de Jesucristo, porque el evangelio de Marcos es de verdad impresionante como relata toda la obra del Señor Jesús. También en Mateo y en Lucas aquí vemos, por ejemplo, la calma, cuando Jesús le dice a la tormenta, calla. La tormenta se calma. Jesús tiene autoridad para el viento, para ordenar al viento que se calle. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Señor y Salvador, tiene poder, tiene autoridad y tiene vigencia ese poder y su autoridad, porque Él está vivo. Dice Él que Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Por eso es importante conocerlo, saber en quién estamos creyendo. Nos da a nosotros la fuerza, nos da a nosotros la autoridad, nos da a nosotros la seguridad a quién le estamos siguiendo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor caminó sobre el agua. Jesucristo nuestro Señor caminó sobre el agua. Está escrito en Mateo 14, 22, en Marcos 6, en Juan capítulo 6. Y también Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y de los peces. Estos eran milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. También dice el Señor Jesucristo que mandó a Pedro a traer dinero de la boca de un pez. Milagros sobrenaturales. También le dijo a una higuera que se seque.
Todo tiene señal, todo tiene significado, tiene poder en su palabra. Vemos cómo le dice al viento que se calle, vemos cómo le dice a la higuera que se seque y la higuera inmediatamente se secó. La pesca milagrosa y muchas otras cosas. Recuerden, el primer milagro fue el de convertir el agua en vino. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él puede cambiar, Él puede transformar todo. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Es conforme muchas veces a nuestra fe. Es creer en Él. Es creer que nosotros también podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y creamos que Él es poderoso. Cree que Él ha hecho estas cosas y aún puede hacer hoy. Y el milagro más impresionante ha sido el milagro de la resurrección, que lo vamos a ver al final. Vamos a detenernos ahora en lo que ha ocurrido cuando Él le dijo al mar, calla. Detrás de ese milagro, Él se estaba dirigiendo a una región que está, vamos a leerlo, esto está en el Evangelio, vamos a leerle Marcos capítulo 5, de 1 al 20. Vamos a leer cómo ha sido este milagro fantástico de nuestro Señor Jesucristo al endemoniado gadareno. Dice la palabra de Dios cuando Jesucristo se acerca. Vamos a leerlo y vamos a verlo rápidamente. Marcos capítulo 5, del 1 al 12 vamos a leer. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús los envió, le dio orden que se fueran, y ellos se fueron, salieron de este hombre y se fueron a los cerdos, y los cerdos se precipitaron al mar. Qué impresionante la vida de este hombre, el gadareno, que ni siquiera pudo decir su nombre, ni siquiera pudo decir el nombre que le puso su mamá o su papá. Estaba completamente poseído. La manera como describe aquí la Biblia, como él vivía en los sepulcros. Nadie podía atarlos, dice, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él rompía, desmenuzaba los grillos, dice. Vivía de manera que él se hería con piedras, dice. Nadie podía pasar por aquella región. Imagínate cómo pueda estar una persona así, de esa manera. El endemoniado gadareno, que podemos decir rápido, era una región de Gadara, una región donde la Biblia describe que eran
tierra de donde podían estar los griegos, porque no era una tierra de los judíos, porque por los cerdos que había, los judíos ya saben que no pueden tener cerdos, y ahí estaba este hombre. Por eso se sabe de esta región. Nadie podía atarle ni aún con cadenas. Podemos aquí ver el ejemplo de la impotencia humana cuando vemos una situación que se escapa, fuera de control, frente a los poderes diabólicos. Podemos ver hoy día todavía gente así. Podemos ver todavía gente así. Es tremendo cómo podemos ver. Y cómo Jesucristo se acerca, cómo Jesucristo deja todo lo que está haciendo y se va, cruza un lago y se acerca por un hombre. Él, vamos a decir, deja todo lo que está haciendo y se acerca para salvar a una persona. Hoy el Señor está haciendo eso también, y hoy el Señor nos está llamando la atención a nosotros, los cristianos. Si nosotros vemos hoy día a un gadareno, si hoy no se nos acerca o vemos ahí en nuestro paso algún familiar o algún vecino, alguien que se pueda comportar de esta manera, nosotros ¿cómo actuaríamos? ¿Haríamos como Jesucristo? ¿Dejaríamos todo lo que estamos haciendo y hablaríamos, nos acercaríamos a una persona de esta condición? Este fin de semana yo estuve hablando con un hermano de esto. ¿Cómo trataríamos a una persona así? ¿O cómo trataríamos a una María Magdalena? Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Maestro, y Él nos dijo, si nosotros creemos en Él, haremos aún mayores obras que estas. Nosotros tenemos autoridad, si estamos investidos del poder de lo alto, podemos liberar a un gadareno como Él está mostrando aquí. Andaba dando voces, andaba en los sepulcros, vivía con los muertos. Esto nos muestra la profunda angustia, el dolor, el tormento interior de aquel hombre que deambulaba por las montañas. Nosotros cuando viajamos a Israel, subimos a esa montaña, tumbas excavadas. ¿Sí? Montaña, vivía él ahí, hiriéndose con piedras. Nadie puede estar feliz así. Nadie puede estar feliz así. Él estaba torturado. Él estaba infeliz, tormento interior. Este hombre se golpeaba a sí mismo con piedras. Estaba turbado. Y él reconoció a nuestro Señor Jesucristo. Él se acercó y él se arrodilló delante de Jesucristo. Él se arrodilló. Él se arrodilló y le dijo, no me atormentes. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Él le dijo. Él reconoció quién era Jesucristo. El diablo sabe, como dice en Santiago 2:19, el demonio cree y tiembla. Los demonios creen, los demonios saben quién es Jesucristo. Y los demonios saben quiénes somos nosotros también los cristianos. Por eso donde estemos nosotros, si hay confrontación, si hay conflicto, es algo normal. Es algo normal. Es ahí cuando nosotros tenemos que saber bien quiénes somos. Por eso es esta palabra. ¿Quiénes somos en Dios? ¿A quién creemos? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Qué podemos nosotros también hacer si estamos llenos de Dios? En esta tarde, Él nos está enseñando cómo lo hacía. Nuestro Maestro nos está diciendo cómo Él lo hacía. Él era normal. Él era totalmente pasaba desapercibido. Él no llamaba la atención. Él fue como uno más, se acercó y habló. Normalmente, y ¿saben? Me llama la atención cómo Él le trata a esta persona. Le pregunta su nombre. Le pregunta, Él se interesa por él y le dice, ¿cómo te llamas? Y él, como les dije, él no le contestó como le podría haber llamado su mamá, su papá o hijo de alguien. Él estaba completamente poseído. Él se dijo así, me llamo Legión. Legión. Podemos entender muchas cosas de esta respuesta.
Puede ser que para enseñar a sus discípulos, que eran muchos. ¿Saben cuánto es una legión? Los tengo aquí apuntados. Legión consistía en un cuerpo de unidad militar de infantería básica de 4.200 a 6.000 soldados romanos. Eso era una legión. Y este hombre tenía esa cantidad de demonios dentro. Legión me llamo, él dijo. Legión. Tal vez quería identificarse así para que los discípulos se dieran cuenta que no se estaba enfrentando a un simple demonio, sino a una legión de 4.200 a 6.000 soldados romanos. Eso era una legión, para que te quede a ti grabado cómo ha sido este encuentro, cómo ha sido esta liberación. Este es. Así que nosotros podemos ver esto. Le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Eso ya no podemos decir por qué, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos entender, todas las cosas, pero aquí se identifica él como legión, totalmente descontrolado, totalmente fuera de él. Él ya estaba poseído, dominado por lo que era, hasta su nombre había perdido. Había perdido su identidad, vivía de esa manera por eso, porque no era él. Él se llamaba Legión. Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El diablo necesita un cuerpo, como siempre el pastor nos enseña. El diablo necesita un cuerpo y por eso es que nosotros necesitamos tener nuestro templo llenos de Dios. Necesitamos estar llenos de Dios. Llenos, esa investidura es muy importante, porque ¿de qué nos vale a nosotros si alguien nos pide oración decir, sí, ahora te libero? Pero si estamos, como dice, si la casa está adornada y vacía, puede venir con 7 peores. Necesitamos llenarnos de Dios, llenarnos cada día. Por eso es tan importante la lectura de la palabra cada día, la oración, el buscar a Dios, el decir, Señor, aquí estoy, lléname. El escuchar alabanzas en nuestras casas, en este tiempo que muchas veces la situación es tan difícil, que no sabemos a veces ni cómo orar. Yo te recomiendo que tú pongas en este momento, Señor, esta hora yo voy a dedicar a escuchar alabanzas. ¿Saben, queridos? Hay momentos de guerra. Hay momentos de impresionante, de atar al hombre fuerte. Hay otros momentos como Pablo y Silas, que estaban en el fondo del calabozo, donde ellos estaban encadenados. Quizás podemos decir incluso como este hombre, ellos estaban encadenados. Ellos cantando himno, ellos fueron libres. Por eso yo quiero animarte en esta tarde para que tú también busques al Señor, pongas alabanza en tu casa. Si no estás comprendiendo la situación de qué pasa contigo, qué está ocurriendo, por qué tienes esta opresión o por qué no están ocurriendo las cosas, pídele al Señor que te revele. Búscale en oración, alábale, búscale la presencia del Señor, que venga el Espíritu Santo y te revele, que se rompa todo yugo de tu vida. Que la unción venga a tu vida, a tu casa, a tu familia y que se pudra todo yugo. No hemos sido llamados a esclavitud, hemos sido llamados para ser libres. Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo pagó un precio, Jesucristo vivió, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó para que seamos libres. Para que tengamos un encuentro con Él. Hoy que tenemos un encuentro con Jesucristo es para que vivamos libres. Libres de opresión, libres de las garras del enemigo, libres en cada área de nuestras vidas, libres y sanos, libres y sanos. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de milagros. Esta tarde quiero decirte eso. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es un Dios de milagros. Ha sanado, ha liberado a este endemoniado, vamos a decir. Ahora vamos a decir ex endemoniado. Le ha liberado, le ha sanado. Desde ese momento dice que Él fue sanado, Él fue libre. Él estuvo sentado en su cabal juicio, dice. Él estuvo sentado, vestido y en su juicio cabal. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Con una palabra,
le sanó, le liberó. A uno que tenía legión de demonios. A uno que nadie podía verlo, nadie podía controlar. El poder de Dios lo controla. No le controla las pastillas, no le controla el psiquiatra, no le controla ni la familia, ni los amigos, ni los buenos consejos, ni la asistencia social, ni el gobierno. No, el poder de Jesucristo llegó allí y le sanó. Nadie antes había conseguido que este hombre estuviera en paz consigo mismo ni con su prójimo. Cristo lo libró de espíritu inmundo que había estado atormentándole. ¿Quién sabe cuánto tiempo? ¿Quién sabe cuánto tiempo? Y que nuestro Señor Jesucristo hoy está llegando también a nuestras vidas. Y nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando de cómo lo hizo, de qué poder, de qué autoridad para sanar. Hoy Él quiere sanar. Hoy Él quiere restaurar. Hoy Él quiere decirte también para que tú seas libre, que tú seas sano y que te levantes como se levantó este gadareno. Dice que este hombre, después de esto, él evangelizó, él compartió, él contó a 10 ciudades lo que el Señor Jesucristo hizo por él. Tremendo cambio que hizo el Señor Jesucristo. Y así es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así es el Señor Jesucristo que hoy se está acercando a tu vida, a algún familiar que tú le estás dando por perdido, que tú estás diciendo ya no hay más remedio para él o para ella, ya no hay más solución, ya agoté todas las instancias. Ahora vamos a pedir que el Señor Jesucristo venga y abra el entendimiento como abrió a sus discípulos, que el poder de la resurrección venga, que el poder de Él, que Él libre está esa tumba está vacía, ¿sí? La promesa que Él vino a darnos, la promesa de vida eterna, la promesa de vida abundante, la promesa de salvación es mucho más importante, mucho más grande de que cuando nos muramos vamos a ir al cielo. Eso es grandioso también saberlo. La salvación es completa. La salvación es una vida en victoria. Es una familia en victoria. Es una vida que glorifique a Dios. Es una vida abundante. Esa es la salvación que vino a dar Jesucristo a nuestras vidas. Ese es el milagro más grande. En la cruz que Él vio, dio su vida. En la muerte, en su resurrección. En el Espíritu Santo que Él ha dejado para nosotros. Jesucristo es la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la noticia más buena. Es el Evangelio, es la buena noticia. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni nada nos puede separar de Él. Si nosotros creemos en Él, ni la muerte no nos puede afectar. Por eso, queridos, tenemos que hablar de Jesucristo. Yo quiero decirte ahora, el mensaje fundamental de Jesucristo fue esto. Vengo a dar mi vida por ti. Ni aunque te mueras, no vas a ir al infierno si tú lo crees. Vas a tener una vida eterna, no importa lo que te pase. No importa, no importa. Necesitamos aprender a conocer de manera que como el Espíritu Santo nos revele. No de una manera intelectual, sino que Él abra nuestro entendimiento para que veamos quiénes somos en Él. Acuérdate, las mismas cosas y aún mayores, si creemos, si tenemos fe, vamos a hacer. Hay mucha necesidad, hay mucha gente sufriendo y en ti, en tu boca, en ti está el poder de hacer, de ser, de mostrar, de operar esta liberación como ha sido esta liberación de este gadareno. En ti está. Jesucristo dijo, consumado es, y nos ha dado a nosotros, nos ha investido a nosotros de su Espíritu, para que nosotros como cristianos podamos dar
libertad a mucha gente que está oprimido a través del Espíritu Santo. Ese es lo que nosotros tenemos que aprender hoy. Conocer el carácter de Jesucristo. Conocer cómo era Él, que Él se levantaba muy de mañana, dice Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Muy de mañana. Acuérdate cómo Él era. Esos hábitos que Él tenía costumbre de ir al templo. Pregunto, cristiano que me está escuchando, ¿te levantas también tú muy de mañana? ¿También tienes costumbre de ir al templo a buscarle? En el templo, en la reunión, ahí se derrama el Espíritu Santo. Ahí hay un poder sobrenatural. Ahí hay un crecimiento impresionante. Cuando nos reunimos, recibimos de Dios. Recibimos su presencia, recibimos su abrazo, recibimos un impacto, recibimos palabra, recibimos testimonio. Por eso es importante, y yo quiero decirte para que te animes a hacer lo que Él hacía. Lo que Él hacía. Su vida tiene que ser el modelo para nosotros. Su testimonio tiene que ser para nosotros lo impactante, para que nosotros podamos seguir ese ejemplo. Somos cristianos porque seguimos a Jesucristo. Él es el poderoso, Él es el grande, Él es el fuerte. Nuestro refugio tiene que estar en Él. Nuestro refugio, cualquier situación que nosotros tengamos, tenemos que ir a Él, decirle: Señor, tú dijiste esto, yo creo en ti, Señor, tú has hecho esto, yo también quiero ver esto en mi vida, quiero ver esto en mi familia, quiero ver esto restaurado, quiero ver esto. Queridos, si creemos, vamos a hacer maravillas en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestro entorno y hasta lo último de la tierra. Si lo crees, vamos a orar en este momento y vamos a pedir al Espíritu Santo que Él venga con poder, que Él se derrame. Y Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos revistas, nos des esa investidura. Señor, te abrimos nuestro corazón. Te decimos que necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu poder, necesitamos de la autoridad, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu favor, necesitamos que abras nuestro entendimiento para que podamos conocer los tiempos, para que podamos entender quién necesita de ti para ir a hablar de ti, para ir a obrar, para ir a tocar, para ir a sanar en tu nombre. Señor, queremos ver milagros, queremos ver señales, queremos ver maravillas, queremos ser respuesta a esta sociedad, a nuestra familia primeramente, Señor. Muéstrate, Señor, a nuestras vidas. Queremos ser llenos de ti, queremos ser luz, queremos ser sal. En el nombre de Jesús te pedimos, ven Espíritu Santo y llénanos con poder, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.